Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Cada día somos más en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, y eso nos alegra. Es una forma de compartir ideas, sentimientos, nuevos conocimientos y sobre todo hallar respuestas a ese mundo que aquí nos interesa. Algo que vamos a seguir haciendo después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, y nos quedan muchos temas todavía. Os hablaremos de historias de ovnis, de iglesias, si nos da tiempo, de extrañas teorías físicas que están demostrando que esto del misterio no es una alucinación, sino algo concreto. Y si queréis preguntar, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay 5 premios esperando vuestra participación. Tras esa introducción, seguimos. Algo similar a un viaje astral es lo que se dice que experimentamos en el momento de la muerte. La muerte humana se produce cuando se desactiva el vínculo energético que une el cuerpo humano con el cuerpo emocional. La conciencia queda disponible para iniciar su periodo post-mortem en las mejores condiciones posibles en función del grado de lucidez que mantiene. En la mayoría de los casos, cuando se produce ese trance, somos bien recibidos por familiares y amigos del entorno evolutivo de la persona. A partir de ese momento, se desencadenan muchos fenómenos en la conciencia humana desconocidos para la mayoría de los mortales. Esta ignorancia es lo que provoca el miedo a la muerte. Sin embargo, según nuestra invitada, hay un sistema para lograr lo que ella llama la muerte lúcida. Conozcamos de qué se trata. Bueno, es otro capítulo de la muerte lúcida. Me estaba dando cuenta que tengo un guión aquí con preguntas y no lo había abierto. Tengo que pasarlo a donde vamos ahora, porque solamente con lo que están preguntando los oyentes y lo que a mí me hace es resonar había bastado. No nos enseñan a morir, ¿verdad? No nos enseñan a vivir, porque en realidad morimos como vivimos también, ¿no? Sí. O sea, que y amamos como vivimos. O sea, todo está relacionado con la vida. Solo hay vida en el universo. La muerte es una percepción que nosotros tenemos de la interrupción de lo que sería la vida material, y trasladamos esa percepción de interrupción de vida material ya al resto, y ya pensamos que se acaba todo, pero no es así. O sea, yo lo digo con total convicción y con total seguridad: nadie muere, la muerte no existe. Eso es una teoría que últimamente estábamos lanzando también con algunos de nuestros invitados. Antes de nada, una pregunta crítica que te hacían: ¿cómo eres capaz de hablar con tanta seguridad de estas cosas? ¿Es que has hecho muchos viajes astrales? ¿Es que estás mucho por ahí? Yo llevo hace 20 años que estoy saliendo del cuerpo. Empecé a salir de forma espontánea y natural, y aproveché esa facilidad o esa realidad que me estaba ocurriendo para organizar, sistematizar mis experiencias, y a partir de ahí, pues poner en orden todo lo que iba asumiendo y adquiriendo de esa experiencia. Entonces son cientos, son miles, es todo el tiempo, ¿no? Es parte de mi vida. Respuesta por una pregunta que había en el Facebook un poco más crítica. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? Algo parecido al viaje astral, lo que pasa es que se separa de forma definitiva. Es el viaje definitivo, o sea, ya no hay retorno al cuerpo. Se corta el vínculo de energía que une el cuerpo astral con el cuerpo humano. Ya ¿Qué no es un cordón de plata? Es lo que se ha llamado comúnmente el cordón de plata. Es como un cordón umbilical, pero de energía. Entonces el cuerpo humano está reabastecido energéticamente gracias a ese soporte de energía y a esa conexión permanente. En la muerte eso se interrumpe, y entonces ya la conciencia se queda ocupando el cuerpo astral y inicia ahí su nuevo periodo post-mortem. Vale. En ese momento, como decíamos antes, los familiares o compañeros o colegas o gente que nos ha acompañado de nuestro entorno están ahí esperando. El momento de la muerte, como
quizás esté pasando en muchos hospitales ahora. En el mejor de los casos están esperando y disponen para ti una apertura luminosa, porque eso es un hecho también, es recurrente. Por eso invitar a nuestros fallecidos cuando están ahí a decir busca la luz, mira la luz, es importantísimo, porque se abre una apertura muy luminosa, y entonces estos amigos, compañeros o familiares se llevan al recién fallecido hacia dimensiones donde va a poder conectarse con la nueva realidad, adaptarse al periodo. ¿Y qué ocurre cuando falleces de una forma dramática? ¿Un accidente, un ataque al corazón, algo? No tiene por qué ser distinto en ese caso. Se puede abrir inmediatamente también la conexión luminosa y tú partir. O sea que no tiene por qué el tipo de muerte condicionar esa posibilidad, si eso está previsto para ti. Yeah. Lo que retiene a la persona en realidades más densas, más oscuras, es todo el material residual, todos los contenidos, la condensación de lo residual que se lleve de la vida humana. La resistencia, el miedo, penas, culpas, deseos de venganza, apegos excesivos a lo material o a lo afectivo. O sea, puede haber en la conciencia que muere una resistencia verdaderamente a soltar la vida material con todo lo que eso implica, y eso produce un periodo post-mortem de bajo nivel de lucidez, donde la persona se queda enredada como en una ensoñación de toda esa falta, ese apego, de toda esa realidad. Eso es lo que provoca ciertas apariciones, fenómenos misteriosos, fantasmas, poltergeist, etcétera. Claro, el fantasma no es ni más ni menos que una conciencia que no ha conseguido abandonar ese lugar, por apego al lugar, por enfurecimiento, por venganza, o sea, por cualquier situación emocional, se ha quedado muy próxima al entorno y no puede abandonar, o sea, es incapaz de abandonar la zona. Las personas que se quedan muy cerca de la vida material, ya sea por sus casas, por sus oficinas, sus despachos, sus ciudades, no consiguen, tienen que ser ayudadas a la hora de abandonar esos planos muy cercanos a la Tierra. No lo pueden hacer por sí mismas porque están tan sumamente densificadas que no consiguen reunir la energía suficiente para abrir ese túnel de luz, ¿sí? Otra pregunta que te hago. En el momento de la muerte dicen que te pasa como si fuera en diapositivas instantáneas toda tu vida, como todos tus una recuerdos. Visión panorámica. No siempre. Yo lo he visto en casos de personas que casi se mueren. Por ejemplo, pues porque casi se asfixian con el brasero o con la estufa, o casi se ahogan, ¿no? Y les sacaron en el último momento del peligro de ahogarse. O sea, en esas situaciones de casi muerte sí ha ocurrido muchas veces, ¿no? La posibilidad de ver como a toda velocidad, incluso niños. Tengo un adulto que casi se ahoga de niño con 6 o 7 años y dice que vio todo. Dice, claro, lo que vi era poquito porque con 7 años tampoco. Dice, pero me vi con el babi de la escuela, o sea, y todo pasó así como a toda velocidad hasta que consiguieron sacarle del agua, ¿no? Yeah. ¿Y hay una especie en ese momento de juicio o autojuicio que tú te haces de las cosas que has ido viviendo? No, porque curiosamente eso tú no lo haces con el cerebro, tú lo estás haciendo, o sea, está en la memoria de la conciencia, y en la conciencia en realidad no hay juicio. O sea, la conciencia lo que hace es un repaso muy objetivo y a toda velocidad de las cosas, ¿no? No suele haber juicio en ese momento. Vale. Hay una observación directa. Vale, ¿y a dónde vamos después de esto? ¿A qué plano? ¿Qué ocurre? ¿A dónde nos llevan? En el mejor de los casos, que sería la muerte lúcida, la muerte lúcida supone que la persona ha vivido con lucidez, es decir, ha tomado contacto consigo mismo, ha hecho un trabajo interior, ha tomado contacto con su trascendencia, ha tenido experiencias ya que le ratifican y le van confirmando que somos mucho más que este cuerpo y que esta realidad. Entonces, en el proceso de la muerte lúcida se abre instantáneamente todo ese paso para ti y vuelves directamente a tu unión de procedencia. O sea, a ese lugar donde realmente tú puedes dar el 100% de todas tus posibilidades y donde están pues todo el equipo y el grupo de evolución que te acompaña en este momento de tu realidad evolutiva. Yeah.
Entonces esas son bandas vibracionales que acogen individuos. O sea, en el universo hay muchísimos planos, no es que hay 11 o 7 o 9 o 25, no, hay todos los que quieras, porque en realidad las conciencias se organizan por niveles vibracionales y por afinidad, y eso constituye planos todos los que quieras. Entonces tú vas a ir al plano que verdaderamente te corresponde por tu grado de evolución en este momento y tu grado de lucidez. ¿Y se sigue trabajando allí? Y se sigue trabajando. ¿Y para qué venimos aquí entonces? Si venimos de un sitio más, teóricamente más iluminado. Es que la evolución es infinita, ¿de acuerdo? La Tierra es un lugar que fue diseñado para impulsar la evolución de todos. El hecho de que la humanidad esté todavía en una fase preadolescente y que todavía no se haya dado el salto de conciencia, porque aquí no se ha dado todavía ningún salto de conciencia, y estamos iniciando y protagonizando el primero, no quiere decir que este lugar no haya sido diseñado realmente como algo hermoso y como algo verdaderamente evolutivo para impulsar y ayudar a la evolución de todos. O sea, aquí venimos a incorporar variables que no se dan en otros lugares del cosmos, como es la variable del tiempo, de la diversidad, ¿sí?, de la materia, o sea, de las emociones. O sea, aquí podemos incorporar a nuestro acervo evolutivo toda una serie de variables que impulsan nuestra evolución allá. O sea, que no venimos aquí para volver atrás o para penarla, ¿sí?, sino venimos aquí para verdaderamente asentar lo que ya somos y progresar. El que no lo estemos haciendo, una gran mayoría de la humanidad masiva no lo esté todavía haciendo, no quiere decir que este no sea el lugar para eso. Yeah. Entonces volvemos a casa y allí seguimos evolucionando, en el sentido de seguir ampliando todas las tareas que tenemos iniciadas en el cosmos. Ampliar universos, captar sentimientos, incorporar conocimiento, y luego venimos a la Tierra a ratificar todo eso. ¿Sí? Qué maravillosa oportunidad es vivir, ¿verdad? Ya lo creo. Déjame escuchar una cosita antes de despedirte. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto, para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Qué bonito, ¿verdad, Paloma? Qué bonito, y es así mismo. Gracias por haber estado con nosotros. Das cursos por todo el mundo. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo, de conectar, sí, de leer ese libro de la muerte lúcida que publicaste hace tanto tiempo? Sí, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la muerte y con las salidas del cuerpo. Estoy a punto de publicar mi tercer libro, El poder de la tierra, precisamente. Saldrá a primeros de año. Y para todo lo que hace referencia a los interesados en el programa que se imparte en Madrid con toda regularidad y en otros lugares del mundo, ya está en la página de cursosmadrid.org. Ya está colgado, ya hemos subido el programa 2011, que está muy interesante. Madrid.org. ¿Y el de Paloma Cabadas? Está mi página palomacabadas.com, donde está pues toda la información de mi trabajo y todas mis todas las aportaciones que voy haciendo al día de hoy en sumar a la evolución de la conciencia. Gracias, Paloma, por haber estado en el programa. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Gracias, Miguel, por la oportunidad que siempre me das para poder hablar de este trabajo. Es un placer. Gracias. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos. Hay un efecto. Esta noche queremos daros diferentes puntos de vista, ¿no? Respuestas sobre todo, que es lo que queremos hacer últimamente en el Espacio en Blanco. Sigue el concurso 900-137-137 y desde el punto de vista de la física, nuestro siguiente invitado nos da algunas respuestas de este mundo nuestro, y después nos vamos con Fran Contreras, el mundo de los ovnis, una iglesia que hay por ahí, a ver si podemos visitarla, y muchas más cosas aquí en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco,
todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Últimamente el mundo de la ciencia parece que cada día se acerca más a nuestro mundo, al mundo de los misterios. Hay multitud de teorías que están explicando algunos de los misterios y de los fenómenos, y de eso queremos hablar esta noche con nuestro siguiente invitado, Joaquín Abenza, compañero de radio. Buenas noches, don Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Espacio en Blanco, como siempre. Y yo de que estés con nosotros. Compañero del último peldaño, un programa que ya está siendo también un clásico de la radiodifusión, ¿verdad? Pues sí, la verdad que llevamos ya un tiempo y bueno, pues ahí estamos intentando hacerlo lo mejor posible, igual que vosotros. Es curioso además porque parece que hay una extraña sintonía entre nosotros, y el otro día, por ejemplo, coincidimos haciendo, sin habernos puesto de acuerdo, sin haber hablado, hacer un programa sobre psicofonías. Yo lo que voy a hacer la próxima vez es nos ponemos de acuerdo y lo hacemos así como todos juntos, ¿verdad? Y queda mucho más total, ¿no? Para todos los oyentes. Cierto, pero sí que parece que como que había una cierta sintonía, o quizá porque el tema, antes de entrar en lo que quiero que nos cuentes hoy, quizá porque el tema está llamando la atención. Decíamos que quizá junto con los ovnis el mundo de la psicofonía será quizá el estrato que más pruebas va a dar y más sorpresas va a dar en los próximos tiempos. ¿Qué crees? Yo creo que sí, sobre todo porque las psicofonías, a diferencia de otro tipo de fenómenos, permite una rápida reproducción y sobre todo un concienzudo estudio. Pues cuando uno ve un fantasma o uno ve un ovni, luego hay que ir siempre preguntando cosas que han pasado y que solamente el testigo puede haber visto, pero cuando uno graba una psicofonía queda ahí para que cualquiera que la quiera investigar lo pueda hacer. Yo creo que ese es el valor que tiene este fenómeno y por lo tanto a la hora de investigar en parapsicología es el fenómeno con más posibilidades de dar resultados. Inmediatez quizás sea una de sus características y sobre todo claridad. Me decías que en esa noche que habíais hecho hablando de psicofonías como nosotros, se habían hecho muchas inclusiones, se habían dado muchas inclusiones por parte de los oyentes. A nosotros también nos llegan muchos correos diciendo, mira lo que ha salido aquí o allí. Quizá ese técnico que vive en ese otro mundo, el más allá, en ese planeta, esté tratando de tendernos los cables para que comuniquemos con los muertos, con el más allá. Pues desde la hipótesis espiritista, que hay pues muchos investigadores que la defienden, podría ser una explicación. Tú sabes que yo siempre me voy más a la hipótesis mucho más del más acá. Siempre intento, sin descartar por supuesto y respetando mucho esa hipótesis que me parece muy digna, pero yo siempre pienso más en una hipótesis más mental. Yo creo que lo que está sucediendo es que estamos llegando a un fenómeno de sincronicidad. Es decir, estamos queriendo entre todos provocar ese fenómeno y cuanto más gente hay, cuanto más interés hay, el fenómeno se reproduce con más facilidad porque, mi opinión es que se trata de un fenómeno de tipo mental, un fenómeno colectivo que tiene mucho que ver con esa nueva era en la que estamos viviendo ahora, donde la conciencia es mucho más una. ¿Y cuando da respuestas concretas a preguntas? Pues es que ten en cuenta que la mente lo puede todo y lo sabe todo. Hay hipercognición, clarividencia, hay fenómenos de la parapsicología que explican prácticamente todos los fenómenos todas las respuestas que puede dar un supuesto ente del más allá. Por lo tanto, yo, sin dejar de creer, porque tampoco es que me considere un escéptico, pero sigo un poco aquel principio de la navaja de Ockham, ¿no? Y cuando hay algo que lo puede explicar utilizando parámetros del más acá y algo que todos podemos tener y podemos incluso en un momento dado repetir, pues yo creo que es mejor ir por ahí que no por un camino que será siempre indemostrable, porque la única manera de saber si hay un más allá es cuando lleguemos, y eso pues no solamente se puede hacer una vez y no tiene retorno. Joaquín Abenza, nuestro compañero y nuestro invitado hoy, es ingeniero industrial que se ha metido a descubrir misterios y quizá por eso tiene esa visión tan particular que nos gusta. Es curioso, y vamos a hablar de lo que queríamos esta noche, si te parece, Joaquín, aparte de para presentar a la Lucerna de Caronte, que luego nos dirás lo que es curioso observar los informativos y cómo cada día hay más noticias de ciencia que nos acercan mucho a este mundo nuestro, ¿no? El acelerador de partículas es como buscando la partícula de Dios. ¿Qué está pasando? ¿La ciencia está a punto de explicar los fundamentos de los misterios que aquí tocamos?
Bueno, yo creo que lo que le pasa a los científicos es que se siguen resistiendo a que evidencias que están apareciendo y que podrían ser perfectamente indicios o casi ya pruebas de algunos fenómenos paranormales, ellos intentan un poco, pues, como cerrar los ojos. Afortunadamente no todos son así, hay científicos bastante aperturistas, con una mente mucho más abierta y efectivamente están apareciendo fenómenos que dan en qué pensar, fenómenos que podrían incluso, como el que vamos a hablar esta noche, pues ser la prueba definitiva si se confirma y sobre todo si se sigue experimentando y se sigue produciendo y repitiendo este efecto en concreto, podrían dejar claro que hay un fenómeno que es paranormal, que es de origen paranormal, que no tiene, que no puede ser tomado como una mala interpretación de un suceso, digamos, de la parte normal o de la parte de la ciencia conocida, sino que tal como se produce este fenómeno que vamos a contar ahora, pues la única explicación que podía tener es que su origen fuese inexplicado, y eso es quizá lo que más nos puede interesar a los que hace muchos años que decimos que la parapsicología es una ciencia y que por lo tanto hay que investigarla con el mismo método que se investiga la física, la química y cualquier otra rama del saber. Y que sobre todo buscamos respuestas, ¿verdad?, como llevamos tanto tiempo tratando. Antes de entrar en ese efecto Kolbe se llama, dime, ¿tú crees que la ciencia, como se había predicho o anunciado en este siglo XXI, va a dar muchas claves de explicación a estos fenómenos, o bien decir que son falsos o demostrar por qué son, o qué lo produce o qué lo provoca? ¿Qué crees? Yo creo que sí, la ciencia está en estos momentos en el umbral en el cual va a empezar a dar claves y de hecho yo creo que hace tiempo las está dando, pero como te decía antes, muchos científicos, quizá por el miedo al que dirán, porque luego en privado te hablan de otra manera y eso tú lo sabes muy bien, pero ese miedo, esa un poco cultura que hay de que si tú hablas bien de la parapsicología o hablas bien de los fenómenos extraños, pues quedas absolutamente estigmatizado en el entorno universitario y ya pues ni te publican nada, ni te ven con buenos ojos, y por eso muchos de estos científicos serios y que también les interesan todos estos temas, pues nos lo cuentan off the record, pero nunca se van a poner delante de un micrófono, y cuando se ponen como muy escépticos y muy alejados de todo esto, y bueno, es difícil sacarlo. Pero yo creo que ya está dando esas claves, la ciencia, para, por supuesto, todo aquello que no sea, todo aquello que ya se puede demostrar que no está en el camino que antes se pretendía que sí, eso queda claro. Y por otro lado también fenómenos que pueden dar a entender que la telepatía existe, que la clarividencia puede existir, que el pasado, el presente y el futuro, pues a lo mejor es una misma cosa y que está ligado por unas ecuaciones, y por lo tanto se puede predecir el futuro, se puede ver el pasado. Todo esto que siempre se ha hecho en el mundo de la parapsicología, en el mundo del misterio, pero que hasta ahora era difícil ponerlo negro sobre blanco en un papel en forma de ecuaciones matemáticas o en forma de teoría física. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir si queremos que nos tomen en serio y sobre todo si queremos saber la verdad, porque como decía Lord Kelvin, solamente cuando podamos medir una cosa y expresarla en números podemos decir que sabemos algo de esa cosa. Mientras tanto todo se dan, pues eso, divagaciones, elucubraciones y bueno, y un poco así de creencia más que de ciencia, que es lo que yo creo que nos interesa a la mayoría. Aunque intuimos que hay otros caminos de conocimiento que no solamente es la ciencia, vamos a movernos esta noche por ella. Y afortunadamente, Joaquín, comentarás conmigo que cada día hay más catedráticos, científicos que se acercan a estos temas. Por lo menos está pasando en nuestro programa, supongo que en el tuyo también, que se atreven abiertamente a hablar de ello y a creer de todo esto, ¿verdad? Yo creo que sí, y bueno, en cuanto a eso que tú decías de que efectivamente yo estoy convencido de que hay otras formas de conocimiento, el intuitivo, el conocimiento casi espiritual, que también está ahí, pero a pesar de que todos esos conocimientos son tan respetables y válidos como la ciencia, el único que nos permite poder demostrarle a otra persona que lo que decimos es así, es el camino de la ciencia. Los demás sirven solamente para uno mismo, y aunque tienen mucho valor a nivel individual, no nos permiten esa comunicación y esa demostración, y yo creo que ambos caminos tienen que ser complementarios. Tú eres un ejemplo, como ingeniero industrial. Vamos rápidamente al efecto Kolbe. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una cosa que ha aparecido hace muy poco tiempo en la revista de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Un doctor en física, además una persona que se dedica en su vida privada, es director ejecutivo de una empresa muy importante del sector químico en Inglaterra. Pues este hombre también se dedica a la parapsicología. Y bueno, pues acaba de hacer público una investigación que podría ser la clave para demostrar eso que decíamos antes. Es decir, sabes que el fenómeno de los poltergeists pues es un fenómeno que apasiona a todos los investigadores, pero es difícil a veces encontrarse con evidencias medibles porque siempre vamos a remolque, lo que decía yo antes. Llegas a un caso de poltergeist y la persona que está allí o la familia
te cuente una serie de vivencias, de fenómenos, pero es muy difícil que se provoquen cuando están los investigadores delante. Bueno, pues ha estudiado el doctor Colvin 10 casos entre 1960 y el año 2000 en diferentes países, y en esos 10 casos han obtenido grabaciones de raps, es decir, de golpes que se producen con supuesto origen paranormal. Bueno, por lo que se ha dado cuenta este señor, sobre todo porque es un gran investigador, es que cuando se analiza desde el punto de vista de la huella que deja cuando se representan en los programas de sonido, es decir, cuando se presenta la amplitud con respecto al tiempo, la huella que deja un rap de origen paranormal es completamente distinta a la que dejaría un rap y un golpe hecho de manera pues normal. Y de hecho, yo en cuanto leí este artículo me puse rápidamente a hacer experimentos y bueno, sí que estuve repitiendo muchos golpes y efectivamente el patrón que aparece en esa huella es siempre un tipo delta, es decir, hay un golpe, es decir, un incremento de amplitud al principio muy grande y eso se va atenuando rápidamente en los próximos milisegundos y queda una especie de forma de delta. Bueno, pues los de origen paranormal no es así. Aparecen al principio unas pequeñas señales que luego van subiendo de manera creciente hasta llegar a un máximo y luego empiezan a bajar. Y eso no tiene explicación si el golpe se produce en la superficie de un objeto tal y como se escucha cuando estamos en un poltergeist y escuchamos un rap. Por lo tanto, si no hay otra manera de explicarlo que aparezca en los próximos días, y me consta que hay muchos físicos y expertos en sonido que están trabajando en este tema, pues podríamos estar, de confirmarse estas experimentaciones, ante la primera evidencia de un fenómeno paranormal que además es medible, que además es reproducible y que además se puede estudiar por cualquiera que lo desee, porque ahí están los registros que se pueden obtener en diferentes páginas web y a partir de ahí, incluso en los que vamos obteniendo. Nosotros tuvimos en la noche de las psicofonías algunos de esos registros que ya lo estamos investigando y dan con esos parámetros de este efecto Colvin, que como te digo, Miguel, podría ser la prueba definitiva que estamos buscando. Nos vamos, curioso, apuntamos ese asunto del efecto Colvin y vamos a seguirlo. La Lucerna de Caronte, Joaquín, ¿qué es eso para despedirnos? Pues mira, es una revista que bueno, yo imagino que a ti te pasa como nos pasa a nosotros, que muchas veces nos quedamos con ganas de seguir hablando con algunos invitados que están contando algo muy interesante, pero el tiempo de la radio, pues como todos sabemos, es muy dramático, nos deja siempre con lo más interesante en la boca. Entonces lo que se nos ocurrió es darle la oportunidad a aquellos que lo deseen de escribirnos aquellas cosas que están contando en el programa y que, bueno, pues por las limitaciones de tiempo no pueden contar. Entonces lo hacen de forma escrita y nosotros la publicamos en una revista digital que vamos a intentar sacar de forma trimestral y que va a recoger pues las reflexiones, un poco aquellas cosas que no caben en el programa por falta de tiempo, pero que los oyentes agradecen que queden ahí. Además quedan para la posteridad escritas y es otro lenguaje, es otra forma de hacerlo. Y también de alguna manera le hemos llamado La Lucerna de Caronte porque es un homenaje a una revista que durante mucho tiempo pues estuvo editándose, que era la revista Estigia del CIFE, y ahora pues nosotros queremos hacerle ese homenaje y ese guiño a la historia y bueno, como una especie de hija de aquella revista, pues nace esta Lucerna de Caronte que intenta iluminar esa laguna Estigia del misterio, donde todos estos temas pues están casi saliendo ya a la superficie. Enhorabuena. ¿Forma de contactar con ella? Pues mira, lo más fácil es entrar a través de mi página web, que es www.joaquinabenza.com, y ahí directamente hay un icono donde ya se puede pinchar y se puede leer libremente esta revista digital. Joaquín, gracias por tu compañía, tu amistad, tu trabajo, y vamos a seguir abiertos a esas explicaciones de la ciencia para tratar de aclarar este misterio. Gracias a ti, Miguel. Fuerte abrazo. Un abrazo, maestro. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Sahi Hawass. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Que nos prometió que nos iba a dejar entrar en la Gran Pirámide si metía en el robot. Buenas noches, Fran Contreras. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Y que estamos a punto de desembarcar en Egipto, a ver si eso es verdad y a ver si ocurre. En unos días, ¿no? Sí, en unos días nos vamos a Egipto. En unos días. Sí. ¿Qué nos traéis hoy? ¿Mundo de los ovnis? Seguimos con el mundo de los no identificados. Hablábamos hace 2 semanas en... Espera, ¿crees como... Te pregunto, que quizás fuera la pregunta final, ¿no? Hay mucha gente que, Enrique de Vicente entre ellos,
que está sintiendo que como que nos están preparando para una nueva historia, para desvelar informaciones absolutamente increíbles. Vamos a leer del Wikileaks, que también tenía informes ovnis, bastante comprometedores o esclarecedores. ¿Crees que estamos a punto de vivir un nuevo tiempo acerca de los mundos de los ovnis? No tengo ningún tipo de lugar a dudas. Es decir, creo que ayer contaba Miguel Pedrero toda esa información que está arrojando Wikileaks. Seguramente en unas semanas descubriremos cosas relacionadas con el mundo, con el fenómeno ovni por un lado y con el tema de la vida extraterrestre por otro, vida extraterrestre bacteriana. Y si me pides mi opinión, creo que sin lugar a dudas, creo que demasiados científicos están dando un paso noble, valiente hacia adelante para contar que no todo es tan cartesiano, tan cuadriculado como creíamos. Que tenga que ver con el fenómeno ovni como lo entendemos o como lo que hoy tratamos, no lo sé eso ya, Miguel, pero sí que hay diferentes pistas y pesquisas que además suelen ser, cada cierto tiempo suelen aparecer, es como una ola, aparecen de repente, de golpe. Sigue habiendo casos en todo el mundo, sigue habiendo casos de alta extrañeza. Para los que dicen que no hay casos, sigue habiendo casos. Sigue habiendo casos, sigue habiendo... El fenómeno ovni aglutina un montón de hipótesis y de líneas de investigación, y sigue habiendo casos como en los años 70, casos como el que recuperamos hoy, en los que el concepto alta extrañeza pone en jaque casi todo, ¿no? Y que te hace dudar de muchas cosas. Personalmente no sé si detrás del fenómeno ovni, tal y como lo entendemos, hay seres venidos de otros planetas. Creo que es algo más amplio el fenómeno ovni, pero sí que es cierto que parece que hay una especie de iniciativa por lo menos romper ciertos tabús que siempre ha habido. Bueno, ahí estaremos atentos a esa nueva, dicen, década, una nueva era acerca del mundo de los ovnis, y estaremos aquí para contarlo en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Vamos a desentrañar un nuevo caso, a desempolvar un nuevo caso, a recuperar de ese archivo del misterio, a recuperar del silencio, del olvido, uno de esos casos que siguen sin respuesta, que ponen en jaque hoy, más de 30 años después, todavía lo que es el fenómeno ovni. No sabemos lo que es. Hace unas semanas recuperábamos el episodio que el 20 de marzo de 1974 sufría Adrián Sánchez en esa carretera de Aznalcóllar, dirección Castillo de las Guardas, un episodio que forma parte de los expedientes desclasificados por el Ejército del Aire, 20 de marzo de 1974. Comentábamos que justamente ese día empezaba un gran flap, una gran oleada que se extendió hasta 1979. Fíjate qué curioso, 7 días después, Miguel, una semana después, dos periodistas, Julián Sesmero y Fernando Sala, se convertían en protagonistas de lo insólito. ¿Periodistas de dónde? Periódico Sur. Eran cerca de las 10 de la noche. Málaga. Eran cerca de las 10 de la noche. Julián Sesmero estaba en esa redacción con una gran mesa caoba, como me describía, haciendo una guardia, una de esas guardias interminables, y empezaba a recibir decenas de llamadas de vecinos de la zona de Ciudad Jardín, a la altura de Virreina, del Canódromo, que algo extraño estaba sobrevolando los cielos. Bueno, en un principio no le dio mucha importancia, hasta que finalmente la llamada de un policía amigo suyo, le ponía en alerta. Y si quieres, empezamos a escuchar cómo fue toda esta historia que acaparó portadas hablando de ovnis en España. Tenemos testimonios de los protagonistas y es lo que queremos que escuchéis esta noche. En el periódico entonces teníamos guardia por lo menos una vez a la semana, yo tenía las guardias del periódico de entonces eran muy latosas, eran guardias de 3:30, de 4, 5 de la mañana, una guardia horrible. Y yo estaba aquel día, recuerdo que estaba aquel día absolutamente agotado. Llaman al teléfono, yo estoy solo en la redacción, claro, llaman al teléfono y me llama un señor, un policía municipal, que se había criado, no sabía que era conmigo, pero que nos conocíamos de jovencillo. Y este me llama, mira, estoy en Ciudad Jardín, estoy viendo ahora mismo a la altura del Canódromo Avenida, llevo ya lo menos 40 minutos viendo algo que está dando vuelta, que está dando vuelta, que está dando vuelta. Bueno, vale, pues tomo nota, no se preocupe usted, tomo nota. Ciudad Jardín es en Málaga, es un barrio de Málaga. Ciudad Jardín es una zona de Málaga, está cerca del Canódromo, en el exterior.
Era la última llamada, la llamada que le ponía en el preaviso de que, bueno, el resto de llamadas que habían tenido antes eran importantes. Julián Sesmero entró a trabajar en el periódico Sur en los años 70, trabajó en ese periódico durante casi 30 años, incluso fue parte de un libro que los que hemos estudiado radiodifusión hemos leído, como es el curso de radiodifusión de Aníbal Arias. Bueno, él en ese momento decide llamar al fotógrafo del periódico, Fernando Salas, y salir en busca de la noticia. Salen por las calles de Málaga, observan, rastrean el cielo. Durante casi 40 minutos no encuentran nada de aquello que les estaban comunicando por teléfono, hasta que en un momento dado, justo cuando van dirección a Cristo Rey, una de las zonas de Málaga, en el cielo se encuentran con aquello que no podía existir. Y así lo recordaba Julián Sesmero. Y de pronto lo vimos, y de pronto me acuerdo perfectamente, entre las nubes grises, esas espesas, preparadas para la lluvia, veo pasar una luz. Yo no sabía lo que era porque era imposible verlo, pero veo pasar la luz. Digo, Fernando, míralo, eso está ahí. Pero ya te digo, no aparecía de una manera clara y total. Parecía como una sombra de luz que corría. Era una luz más bien rosácea, pero rosácea como fruto de las nubes por las que estaba transitando. Aquello era amorfo completamente. Aquello no tenía forma ninguna. Veíamos como si fuera a través de un tamiz, veíamos una luz que frecuentemente evolucionaba de este a oeste, pero no sabíamos qué es lo que era. Total que Fernando, a mi insistencia, Fernando disparó 20 o 30 veces y nos fuimos a dormir. ¿Te imaginas la emoción de ver esa luz por ahí danzando? Y la podía revivir cuando Julián Sesmero recordaba cómo Fernando Salas cargaba su Nikon con un teleobjetivo, disparó a una decena de veces con una velocidad de obturación de un 15 y una apertura de diafragma 4, utilizando una película Tri-XR. Y no sabían en ningún momento qué es lo que iban a poder fotografiar, pero lo estaban viendo. ¿Y qué salieron las fotos? No sé si... Estaban viendo. Vale, no te quiero adelantar. Ellos volvieron a la redacción y al día siguiente, 24 horas después, en la sección Página 14 que durante décadas dirigía y coordinaba Julián Sesmero, tituló "Lo vimos nosotros". Anoche llegaron a nuestra redacción noticias relativas a extraños fenómenos luminosos que se observan sobre el cielo de Málaga. Seres extraterrestres, documento excepcional. Y publicaban una de las imágenes. ¿Seres extraterrestres decían? Bajo ese titular. Y una pequeña imagen donde se veía una forma ovaloide, amorfa, luminescente en los cielos. Bueno, aquello fue una revolución, pero lo que ninguno de los dos esperaban era encontrar con el resto del revelado de las fotografías lo que acaparó las portadas días más tarde. Pero le escuchamos a él que nos lo cuenta. Entonces dimos la noticia anoche, una serie de gente llamó por teléfono, que pito, que flauta, que tal. Bueno, pero cuando al día siguiente, más atentamente, empiezan a observar la foto, se dan cuenta que aquí hay como un elemento que quiere entrar dentro de otro o que sale dentro de otro. Y entonces ya se da cuenta y publicamos esto, ya sale una formación de ovnis. Si nosotros no hubiéramos tenido este documento, nosotros hubiéramos hecho, yo por lo menos hubiera hecho una información anoche, nos llamaron de personas que decían que estaban viendo y tal, y nosotros no hemos visto nada, era lo que teníamos que haber hecho. Pero claro, a la vista primero de aquella fotografía y después de esta, ya nos dimos cuenta que aquí estaba pasando algo. Y además coincidió con que los avistamientos de estos ovnis o otros parecidos se estaban produciendo en distintos sitios. Había más gente que lo veía y salía uno de otro como si fuera una nave nodriza. Exacto, porque lo más peculiar de este caso es que lo que fotografiaron una especie de forma ovaloide y a su alrededor 2 o 3 pequeñas esferas más. Exactamente lo mismo que vio Adrián Sánchez 7 días antes en esa carretera. Él nos hablaba de una especie de submarino flotando al que llegaron 2 esferas y la tercera se dirigió a por él y le persiguió. Pero la primera crónica nosotros lo vimos, la segunda crónica Seres extraterrestres, documento excepcional, la tercera crónica exclusiva mundial, fotografiamos ovnis en formación.
Eso que fue una portada, días más tarde también la publicó La Vanguardia bajo el titular Una flotilla de ovnis sobre Málaga. En aquel momento el tema ovni estaba en pleno momento de ebullición, de auge, se estaban sucediendo los casos en diferentes puntos de España, las autoridades militares presionaban porque todo estuviera bajo control, todo fuera secreto, y pronto empezaron a circular, sobre todo en la agencia EFE fue la primera que dio la noticia, a circular una posible explicación. Un globo sonda caído en Alaurín de la Torre y descubierto por José García López, un globo sonda compuesto por una especie de paracaídas color crema con una estructura metálica y una hélice, que fue llevada al cuartel de la Guardia Civil. ¿Se pensó que era eso lo que se había visto? Enseguida otros periódicos competitivos con el malagueño sur, como El Sol de España, intentaron atribuir a que todo aquello había sido producto de un globo sonda. La explicación de aquello nos la da Julián Sesmero. Yo lo que sí te digo, que aquella noche yo estaba allí y que esas fotos salieron porque yo le insistí que las hiciera porque él no quería hacerlas. No quería hacerlas no por nada, sino porque se daba cuenta como profesional que voy a sacar aquí, pero si aquí no hay nada. Si aquí no hay más que nubes en el cielo, una cúpula oscura, iluminada de vez en cuando por unas manchas de luz que circulaban en distintas direcciones a una velocidad increíble. Lo vieron y lo fotografiaron. A una velocidad increíble, moviéndose por el cielo de Málaga. Era imposible que fuera un globo sonda. Ningún globo sonda era luminoso en aquella época a las 12 de la noche. A partir de ese momento, a partir de la publicación de esas fotografías en los periódicos, comienza una avalancha de peticiones de los negativos. Llegaron a ser analizados, se comprobó que no se trataba de ningún error, que no era ningún tipo de fraude. Recuerdo como Julián Sesmero me recordaba que los estudiantes de periodismo de Málaga pasaban por la redacción para ver ese negativo donde había quedado, había quedado marcado lo imposible, había quedado retratado lo imposible. Incluso llegó a haber presiones, no sabemos hasta qué punto y desde dónde. Y él nos lo recordaba así. Y ahora atento al detalle que te contaré. Todo el mundo quería ver el documento. Hubo muchas gestiones y muchas peticiones. Hombre, yo conozco las que llegaban a nivel de redacción. Las que pasaban por las direcciones, no, porque las direcciones eran entonces lo máximo que había en un periódico. Nadie hablaba en un periódico el nombre de la dirección. Era el director, propiamente dicho, quien atendía ese tipo de demandas. Yo no sé cuántas recibió el director del periódico, el señor Cajiga, ni qué versiones recibió, ni de dónde, si del ministerio, si eso. Hombre, yo lo que sí te puedo decir que el fotógrafo se vio obligado a ponerle a la foto un sello por detrás que decía foto, copyright a nombre de no sé qué, no sé cuánto, y foto que no está permitida su publicación en ningún medio, ni bajo ningún concepto, si no se cita el autor y el periódico. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Cuando son las 3:48, 2:48 en las Islas Canarias. ¿Y qué pasó? ¿Nos tienes ahí en vilo? Fíjate qué curioso, hablábamos de Wikileaks y la desclasificación de información, ¿no? Cuando me puse a investigar este caso y a rescatar información, cuando me puse a revisar en los archivos, descubrí algo que Julián Sesmero y Fernando Salas desconocían. Hubo presiones institucionales y hubo investigaciones oficiales. Lo que no sabían Julián Sesmero y Fernando Salas, Miguel, es que, al igual que en el caso de Adrián Sánchez, en Sevilla, el episodio del ovni de Ciudad Jardín, del ovni malagueño, fue uno de los 23 casos ovni acaecidos en nuestro país entre septiembre de 1973 y junio de 1974, que fue investigado por el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿sí? más concretamente por el capitán Richard Fox, y del cual tenemos constancia porque se desclasificó información tras el escándalo del Watergate y tras la creación del Acta de Liberación de la Información. ¿Y contaban que estos habían sido investigados, estos casos? Exacto. Lo que no sabemos y lo que nos falta es por qué buscaban esto, qué es lo que encontraron, cuál era el origen de lo que fotografiaron, no solamente en el caso de Julián Sesmero, sino en el caso de Adrián Sánchez. Acuérdate que nos decía que hubo dos personas que llegaron a visitarle. Dice que hablaban mexicano, ¿no?
si no le preguntábamos que si no eran estadounidenses, por lo menos debían serlo porque tenían acento mexicano, preguntándole si aquello que había visto en la carretera de Castillos Guardas tenía armas o tenía algún logotipo. Es decir, ha habido investigaciones sobre este tipo de casos del cual no hay constancia ni siquiera en la biblioteca del Ejército del Aire. No hay información. Sea como fuere, acaparó portadas y el silencio acabó devorándolo y pasó al olvido. Por lo menos en los medios de comunicación, no así para ellos. Fíjate qué curioso. Los padres de la ufología española, como Ignacio de Arnaude, sostienen una teoría en la que el fenómeno ovni es como una especie de teatro. Una especie de teatro en el que todos hacemos, incluso los divulgadores y los investigadores, jugamos un papel. Era como si fuéramos actores. Lo más sorprendente es que Julián Sesmero, un año más tarde, en agosto de 1975, se volvió a encontrar con ellos. Y así lo recordaba. ¿Vio otro ovni? Se volvió a encontrar con ellos. Estábamos recién casados nosotros. Eso sería el verano siguiente. Cuando yo me levanto una madrugada, nuestro cuarto daba al monte, oscuro completamente, a un olivar precioso que teníamos. Me levanto por algo. Yo no me suelo levantar cuando me acuesto, pero me levantó algo. Me asomo a la ventana, por la curiosidad de asomarme a la ventana. Me asomo y veo una especie de batiscafo, por darte una forma, ¿no? Una cosa así, con unos focos como si fueran direccionales que se movían así, en este sentido, girando así, iluminando todo el monte. Eso lo he visto yo, en Málaga, y en aquella misma época. Lo he visto yo. Yo soy un señor que ni nunca he presumido de ver cosas raras, ni que me haya pasado cosas extraordinarias, ni nada de eso. Yo soy un señor muy corriente, pero que eso lo vi yo, eso lo he visto yo. Yo vi una cosa que se desplazaba a una velocidad increíble, y no en este sentido, sino rotando, buscando en las luces, en lo oscuro, rotando y desplazándose a la misma velocidad, de este a oeste, y además rotando. ¿Qué significa eso? ¿Que hay personajes que salen 2 veces en la obra y tienen la opción de ver esos seres más veces? Es el gran teatro de los ovnis, como decía Arnaude. Quizás algunos periodistas, divulgadores, investigadores sean parte de este juego de los no identificados, ¿no? Es lo que apuntan muchas de las teorías, que son parte de esta gran broma cósmica. Lo cierto es que Julián Sesmero, decano de los periodistas malagueños, pudo fotografiarlo y luego pudo volver a encontrarse con ellos. Su caso o su experiencia y su noticia acaparó las portadas aquel 27 de marzo de 1974. Con este caso comenzaba ese gran flap desde el 74 hasta el 79 que acaparó los titulares sobre el fenómeno ovni en España. Hoy seguimos sin respuesta. Siguen habiendo casos, seguimos desconociendo cuál es su génesis, su naturaleza. Seguimos sabiendo que la información que se ha desclasificado militar no es precisamente correcta, no ha sido una buena desclasificación. Seguimos sabiendo que hay casos con documentos, como pusimos en Toledo, el caso del 67, que no han visto la luz y no sabemos por qué. Y seguimos sabiendo que Wikileaks, como ayer apuntaba Miguel Pedrero y como seguramente tendremos una semana, dará informaciones jugosas para seguir buscando el origen y la naturaleza de este fenómeno. Y terminamos. Llega el momento de decir adiós a estas 2 ediciones del Espacio en Blanco y de ponernos en marcha para preparar en 6 días la siguiente cita. Alguien que ha estado en África, que ha estado investigando en contacto con el rey de la magia, nos va a venir a contar sus experiencias. Un tipo con mucho poder, ya veréis, va a ser curioso. Y habrá mucho más en esa siguiente cita, en esas 2 citas del Espacio en Blanco. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Demetria Buendía de Elche, Ana Badiola de Guipúzcoa, Juan Roberto Díez de Santander, Nieves Ruiz
de Madrid y Jorge Pérez de Alicante. Enhorabuena, poneros en contacto con nosotros para pasarnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalo, ese libro que teníamos hoy como premio, como agradecimiento a vuestra atención y estar ahí con nosotros. Las gracias a Marc Gasca, que ha estado controlando nuestro mágico sonido en el último tiempo. Nos vemos en 6 días. Rubén de Felipe también estuvo en la primera parte, las gracias también a él, nuestros 2 compañeros técnicos. Nos vemos en 6 días. Abrigaos si salís por ahí, parece que hace frío. Disfrutar de este largo fin de semana que no esperemos que no os lo hayan estropeado controladores ni controlantes. Nos vemos en 6 días y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis escuchando Radio Nacional. Un placer, cuidaros, nos vemos pronto. Espacio en Blanco, el programa más legendario del mundo del misterio, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. OVNIs, brujería, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías. Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco. Viernes y sábados a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España.